La industria nuclear de Francia tiene un problema. En medio de la última crisis energética de Europa, la mitad de sus reactores están fuera de servicio y están luchando por volver a encenderlos. Los retrasos, las huelgas de mantenimiento y los problemas de corrosión en varios reactores franceses han puesto de rodillas a la red eléctrica del país. El parque nuclear de Francia está envejeciendo rápidamente, con la mayoría de sus reactores alcanzando los 40 años, sin que otros nuevos estén listos para reemplazarlos. Esta es una historia de logros industriales, pero también de mala gestión y de desatención que ha puesto de rodillas a uno de los mayores productores de electricidad de todo el mundo. ¿Cómo ha acabado la industria nuclear de Francia en esta situación? ¿Y se puede salvar? 1960. La prueba nuclear Gerboise Bleu. Francia entró en el club de los estados con armas nucleares. Su objetivo: disuadir cualquier repetición de las invasiones que había sufrido en los 100 años anteriores. En ese momento, Francia solo tenía un puñado de reactores nucleares, principalmente para la producción de plutonio para su ejército. De hecho, su programa civil solo comenzaría 2 años después, en 1962. Gran parte de la responsabilidad de gestionarlo recayó en EDF, un monopolio estatal creado tras la Segunda Guerra Mundial y que tenía como objetivo garantizar la seguridad energética de Francia. El gobierno francés también se propuso crear varias empresas estatales que formarían la columna vertebral de la industria nuclear francesa y que colaborarían con varias empresas privadas. Al timón estaba el gobierno francés, cuya política dirigista lideró los esfuerzos hacia la energía nuclear. Sin embargo, el verdadero auge de la industria nuclear solo llegaría después de la crisis del petróleo en la década de 1970. En ese momento, el petróleo constituía el 64% de la combinación energética francesa, frente al 46% en Alemania. Esto paralizó la economía francesa. Y para asegurar que no volviera a vivir un shock energético otra vez, el primer ministro francés, Pierre Mesmer, reveló lo que se llamaría el Plan Mesmer. En este mismo año empezó la construcción de 3 reactores nucleares con el objetivo de llegar a 80 en el 85 y a 170 en el año 2000. Eventualmente Francia se dio cuenta de que no sería práctico ni económicamente viable construir tantos reactores y solo construyó 58. El plan funcionó a través de una estandarización extrema, construyendo reactores en lotes idénticos, lo que hizo que Francia consiguiera una economía de escala y una construcción muy rápida. El porcentaje de la energía nuclear se disparó hasta el 40% de toda la producción eléctrica del país. Los consumidores y la industria francesas se beneficiarían de casi 4 décadas de electricidad barata, vendida a precios predecibles, y Francia se beneficiaría enormemente de la venta de electricidad a sus vecinos. Pero el fenomenal éxito de la ampliación también tuvo algunas dificultades. Una de las razones de su velocidad fue la toma de decisiones de arriba a abajo, sin debates parlamentarios, algo que luego alimentaría mucho el activismo antinuclear. Y al final de la construcción de las centrales, el aumento de la potencia y la complejidad habían alargado significativamente tanto el tiempo como el costo de la construcción, con un último lote de centrales que costó más del doble que el primero. Y luego sucedió esto. El mundo dividido en 2 bloques, que había favorecido la creación de la industria nuclear de Francia, desapareció y llegó la era de la liberalización económica. Los monopolios caían y la competencia crecía. Este entorno cambiante vio la liberalización del mercado energético europeo a partir de los años 90, con el objetivo de beneficiar a los consumidores con precios de energía más bajos y dar mayor estabilidad a la red. Esto vino acompañado por una ola de privatizaciones, incluida la de la propia EDF, que fue privatizada parcialmente en 2007. Y el gobierno francés tomó un enfoque más directo en los mercados de electricidad. Además, la integración del mercado de la Unión Europea también expuso a la industria nuclear de Francia a un sentimiento antinuclear cada vez más virulento en Alemania y en Austria. Este nuevo mundo le haría la vida más difícil al gigante nuclear francés. Para EDF, el cambio de lo público a lo privado fue un gran choque cultural, porque la idea de servicio público estaba muy arraigada en la empresa. Gaziers et électriciens sont inquiets de l'arrivée prochaine de la concurrence sur leur marché. Los trabajadores salieron a protestar contra la privatización. Así, estos 2 grandes cambios afectaron negativamente las finanzas de EDF, ARENH y los dividendos. El gobierno francés, que hasta entonces había podido fijar el precio de su electricidad, ya no podría hacerlo en el mercado liberalizado de la Unión Europea. Así que lo que hizo fue buscar un compromiso con la Comisión Europea. El sistema que desarrollaron se llamó ARENH y permitió a EDF continuar la venta de electricidad a un precio fijo, la tarifa TRV,
tarifa de venta regulada. Pero en cambio, EDF tuvo que vender 100 teravatios hora, o el 25% de su producción, a sus competidores, quienes luego podrían revenderlos en el mercado. Esto estaba destinado a impulsar la competencia en el mercado energético francés, dominado por EDF, al tiempo que permitía a los consumidores franceses beneficiarse de la energía nuclear barata. Esto le costó a la empresa aproximadamente 800 millones de euros al año, mientras subvencionaba a sus competidores. Para empeorar las cosas, su nuevo estatus como empresa privada con el Estado como accionista mayoritario hizo que el gobierno francés castigara dividendos por valor de casi 20.000 millones de euros en los últimos 15 años. Además, el negocio nuclear de EDF se enfrentaba a un desafío cada vez mayor por el creciente sector de las energías renovables. Las energías renovables socavaron la viabilidad económica de los reactores nucleares en Francia, que necesitan operar continuamente para mantener la rentabilidad. Al mismo tiempo, después de Chernóbil y el final de la Guerra Fría, hubo una pérdida de voluntad política. La opinión pública se volvió más antinuclear todavía. Hubo un mayor escrutinio de la seguridad nuclear, lo que hizo que la construcción de reactores fuera más difícil y costosa, y la seguridad energética pasó a un segundo plano. Como resultado, los sucesivos gobiernos se volcaron en extender la vida útil de las plantas nucleares y no en lanzar nuevos desarrollos. Esto culminó con el anuncio de reducir la energía nuclear al 50% del mix energético de Francia. The country would close as many as 17 nuclear power plants. Todo esto condujo a una inversión insuficiente y al envejecimiento de la flota nuclear de Francia. A lo largo de las décadas del 2000 y 2010, en Francia, el parque nuclear disponible cayó constantemente del 84% al 74% hasta 2020. Pero nada puede ofrecer una mejor imagen del punto al que ha caído la industria de Francia que el Flamanville EPR, el reactor presurizado europeo. Con un diseño más grande y seguro, este estaba destinado a ser la joya de la corona del parque nuclear francés. Era un prototipo que estaba destinado a estar terminado en 2012, pero que se finalizó 12 años después y con casi 16.000 millones de euros de sobrecoste. Este informe, encargado por el ministro de Economía francés para investigar sus problemas, muestra la magnitud de la situación real. Afirma que las dificultades del reactor EPR son el resultado de una industria fragmentada que olvidó cómo trabajar en conjunto, con luchas internas entre diferentes empresas por los contratos. Esto se vio agravado por la pérdida de experiencia durante las décadas de inactividad, la escasez de personal capacitado, el diseño de un reactor centrado en ser hiperseguro pero demasiado complejo para construir, y la evolución de la regulación de seguridad durante el proceso de construcción. Esto, junto con las dificultades de construir en el extranjero, finalmente acabarían con la industria de la exportación nuclear francesa, con los clientes potenciales eligiendo reactores con diseños más baratos y simples. A nivel nacional también sirvió como excusa para no invertir en nuevos reactores. Y esto nos lleva de vuelta a la actualidad, donde la falta de inversión y la desatención han paralizado gran parte del parque nuclear de Francia, en la misma crisis energética de la que se suponía que debían proteger. Este es el resultado de 20, tal vez incluso 30 años de falta de visión. Y ha dejado a EDF en un estado lamentable, dado que no se han construido nuevos reactores nucleares en las últimas 2 décadas. Así, EDF planea prolongar la vida útil de los reactores existentes durante 40 a 50 o incluso 60 años, pero sí a un gran costo añadido. Los retrasos en la construcción, los pagos de dividendos, las medidas de antimonopolio de la Unión Europea y el costo de las reparaciones de una flota envejecida han llevado a altos niveles de deuda después de una era en la que EDF debería haberse llenado los bolsillos. Esto empeorado por el COVID-19, que retrasó las reparaciones, y la guerra en Ucrania, que vio a EDF usarlo como fuente de ingresos por parte de los gobiernos franceses para evitar la inflación energética. Y así, para salvar a EDF del desorden que en parte creó el gobierno francés, se ha optado por nacionalizar la empresa. Francia ordenó 2 nuevos lotes de reactores, 6 tubos modelos EPR con una opción de adquirir 8 más en un lote posterior, y prometió ayudar a financiarlos. El gobierno francés también se ha movido para volver a consolidar la industria nuclear francesa bajo su dirección. Framatome fue comprada por EDF, al igual que la antigua Alstom. También Orano fue comprada por el Estado francés. El gobierno francés ha adoptado una vez más un enfoque muy práctico para su plan. Sobre la base del informe Folz, abrió una nueva escuela para formar a los trabajadores que necesita. En otras palabras, está tratando de recrear las condiciones que llevaron al éxito de los años 70 y 80. Pero la industria enfrenta un cambio difícil hacia la recuperación. Con altos niveles de deuda
EDF necesita recaudar fondos en los mercados y la Unión Europea ha incluido la energía nuclear en su taxonomía verde, lo que ha abierto el camino a la financiación que EDF necesita para construir nuevos reactores nucleares. Una taxonomía esta que ya está siendo impugnada por los tribunales y por el gobierno de Austria. Además, el enfoque en dos nuevos diseños de reactores, el EPR2 y un pequeño reactor modular en lugar del EPR, obliga a una curva de aprendizaje pronunciada, que se añade a la competencia internacional de empresas chinas, rusas, japonesas y particularmente coreanas, que ya han logrado contratos internacionales. Pero para los franceses, la industria nuclear es una cuestión de orgullo nacional y en muchos sentidos es demasiado grande para dejarla caer.